Esto es América Noticias y estos son los titulares que marcan la jornada de hoy. Cuba admite que vienen más sacrificio. ¿De qué se trata? Tenemos los detalles. Se desploman los viajes desde Estados Unidos a Cuba y el golpe llega directo a las mesas de la isla. Ampliamos la información. Y 30 años después, el derribo de Hermanos al Rescate sigue sin justicia. Y hay un punto clave que vuelve a encender la batalla legal. Les explicamos. Terrible. En West Miami, asesinan a sangre fría a un cerrajero cubano. La comunidad se estremece. Esto es América Noticias. Comenzamos. Cuba reconoce que vienen tiempos más duros. Desde el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, el canciller Bruno Rodríguez admitió que la población enfrentará privaciones y sufrimientos, aunque aseguró que el sistema resistirá y que no habrá una crisis humanitaria en la isla. El pronunciamiento ocurre en un momento en que la isla funciona con lo mínimo. La energía se raciona, el combustible define si el país se mueve y la actividad económica avanza a ritmo intermitente. En su intervención, el ministro volvió a utilizar un tono confrontativo contra Estados Unidos y responsabilizó a las nuevas medidas de la Casa Blanca por el deterioro energético, mientras defendía la capacidad del país para sostenerse con sus propios recursos y proyectos como la energía solar. Sin embargo, en medio de la retórica, dejó abierta una puerta clave en el plano diplomático. También tendremos disposición para un diálogo con los Estados Unidos basado en la igualdad soberana y el derecho internacional, el respeto mutuo, el beneficio recíproco, sin precondiciones ni injerencia en los asuntos internos, que se proponga alcanzar una relación civilizada dentro de nuestras diferencias e incluso promover la cooperación en las áreas que resulte posible. Sus palabras se producen en un momento en que la Casa Blanca exige cambios rápidos y profundos en la isla y aumenta la presión internacional, mientras crecen las versiones sobre contactos para evitar un colapso total del sistema. Es decir, en medio del discurso de resistencia, Cuba reconoce que el escenario será de sacrificios y al mismo tiempo confirma que quiere sentarse a negociar. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. Se apaga otro salvavidas para la economía cubana. Miles de cubanos en Estados Unidos dejaron de viajar a la isla y el golpe es directo a la mesa de las familias. Las cifras oficiales no dejan dudas. En enero de 2026, la llegada de cubanos residentes en el exterior cayó más de un 40% en comparación con el año pasado. Pero el desplome más dramático viene desde Estados Unidos. El histórico sostén económico de la isla, los viajeros prácticamente se redujeron a la mitad. No es turismo cualquiera. Es la diáspora que llevaba dinero, medicinas, maletas llenas de comida, electrodomésticos, ropa, el oxígeno que mantenía con vida a miles de hogares. Hoy, ese flujo se frena en seco. La crisis energética, los apagones interminables, el colapso del transporte y la falta de condiciones mínimas han convertido el viaje a Cuba en una experiencia que muchos prefieren evitar. A eso se suman las dificultades económicas que también enfrentan los cubanos en el exilio. ¿El resultado? Menos visitantes, menos dólares circulando y un golpe inmediato a una economía que depende de ese dinero para sobrevivir. Pero el impacto no termina en los hoteles vacíos. En Miami ya se siente otra sacudida silenciosa, la crisis de las agencias de viajes y de envíos. Con menos cubanos viajando, hay menos maletas cargadas de ayuda, menos paquetes, menos remesas en efectivo que llegaban directamente a las manos de las familias. Averigüé, me dijeron que había un punto en Miramar que en 32 y 70, creo que me dijo. La necesidad que hay y eso es lo que estamos priorizando, mandarle a la familia allá en Cuba. Va a llegar un poco más tarde, pero no estoy preocupado porque dice que va a llegar. La consecuencia es devastadora, más escasez, más necesidades básicas sin cubrir, más presión sobre hogares que ya viven al límite, porque cada viajero que deja de ir es una familia que recibe menos comida, menos medicinas, menos esperanza. En total, Cuba dejó de recibir 24,000 visitantes menos en enero que el año anterior, en medio de una crisis de combustible agravada tras la caída de los envíos de petróleo venezolano. El mensaje es claro, la principal fuente de divisas se está secando, y el modelo económico de la isla vuelve a quedar contra la pared. Mientras el régimen habla de recuperación del turismo, la realidad muestra aeropuertos más vacíos y una diáspora que opta por enviar ayuda desde lejos, en lugar de pisar un país sin luz, sin transporte y sin servicios básicos. Y la gran pregunta que queda flotando es, si ya casi no llegan turistas, si la comunidad en el exterior viaja menos, si las agencias envían menos,
¿De qué va a vivir la isla? ¿Y hasta cuándo podrán resistir las familias cubanas esta asfixia diaria? Soy Alejandro Montes de Oca para América Noticias. 30 años de impunidad. El crimen de Hermanos al Rescate sigue sin justicia y la herida sigue abierta en el corazón del exilio cubano. Que es una obligación estar aquí, no solo porque es el 30 aniversario del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, un crimen que aún está impune, pero porque estamos apoyando a los congresistas pidiendo el encauzamiento criminal de Raúl Castro. El 24 de febrero de 1996, 2 avionetas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate fueron derribadas por cazas del régimen cubano en pleno vuelo. Murieron 4 pilotos que participaban en misiones de búsqueda y salvamento de balseros en el estrecho de la Florida. Un hecho que estremeció al mundo y que 3 décadas después sigue sin justicia. El punto más polémico y clave en la batalla legal es el lugar del ataque. De acuerdo con la Organización de Aviación Civil Internacional, el derribo ocurrió en aguas internacionales, lo que convertiría el caso en el asesinato de civiles fuera del territorio cubano y abriría la puerta a acciones judiciales en Estados Unidos. Sin embargo, La Habana mantiene hasta hoy su versión, que las avionetas violaron su espacio aéreo. La comunidad internacional, incluida la Unión Europea y organismos de Naciones Unidas, condenó la acción por considerarla una violación de los protocolos contra aeronaves civiles. Para el exilio en Miami, aquel día marcó un antes y un después. Hermanos al Rescate no era solo una organización aérea, era un símbolo de esperanza para los balseros y de denuncia contra la realidad cubana. Hoy, en el aniversario número 30, familiares de las víctimas vuelven a hacer la misma pregunta: ¿por qué nadie ha pagado por estas muertes? El caso ha vuelto al centro del debate político porque congresistas cubanoamericanos presionan para que el Departamento de Justicia evalúe un posible encauzamiento contra Raúl Castro, quien en ese momento era el jefe de las Fuerzas Armadas de la isla. Aquí estamos honrando la memoria de ellos 4, de los mártires que viven aquí en este memorial cubano y al mismo tiempo apoyando a nuestros congresistas y pidiendo el encauzamiento de Raúl Castro. Pero el camino legal está lleno de obstáculos: la inmunidad de los exmandatarios, la jurisdicción internacional y la imposibilidad de una extradición. Aún así, nuevas piezas podrían reactivar el expediente. El arresto en Estados Unidos de uno de los pilotos vinculados a la operación militar acusado en otro proceso judicial abre la posibilidad de obtener testimonios o evidencias que no existían hace años. Para las familias, la justicia no es solo una cuestión legal, es el reconocimiento de que se trató de un crimen deliberado. 30 años después, los nombres de Armando Alejandre, Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales siguen siendo bandera en el sur de Florida. Y mientras se encienden velas en su memoria, el mensaje del exilio es claro: el tiempo ha pasado, pero el caso no ha prescrito, porque para una comunidad marcada por ese 24 de febrero, la historia de Hermanos al Rescate no es pasado, es una deuda de justicia que aún espera respuesta. Un informe de Alejandro Montes de Oca para América Noticias. Estados Unidos ajusta su estrategia contra el régimen cubano, pero deja claro que la presión sigue intacta. El presidente Donald Trump firmó una nueva orden ejecutiva con la que elimina el arancel indirecto que castigaba a los países que vendieran petróleo a Cuba. No se trata de un cambio político ni de un alivio para La Habana, sino de una decisión obligada tras un fallo del Tribunal Supremo que determinó que los poderes de emergencia no permiten imponer aranceles comerciales de ese tipo. En la práctica, Washington pierde una herramienta específica para penalizar a terceros países que abastezcan de crudo a la isla, lo que reduce el riesgo para potenciales proveedores y para las empresas involucradas en ese comercio. La estructura de presión contra el gobierno cubano no se toca. La emergencia nacional declarada el pasado 29 de enero sigue vigente, y con ella las facultades del gobierno estadounidense para regular, inspeccionar e incluso detener embarcaciones que se dirijan a Cuba, bajo argumentos de seguridad nacional. Tampoco cambian otros mecanismos legales de sanción, como las disposiciones comerciales que permiten nuevas medidas punitivas en cualquier momento. Es decir, se elimina un instrumento jurídico, pero el andamiaje de presión económica y política permanece intacto. La decisión llega en el peor momento para la isla, que atraviesa una de las crisis energéticas más severas de su historia reciente, con apagones prolongados, escasez de combustible y un déficit estructural en la generación eléctrica que mantiene paralizado al país. Analistas coinciden en que no hay un giro hacia la normalización de relaciones. Se trata de un ajuste técnico obligado por la Corte Suprema, mientras la estrategia de Washington para forzar cambios en Cuba continúa. En otras palabras, Estados Unidos retira una pieza del tablero, pero mantiene el juego completo, y con la emergencia nacional activa, la presión diplomática, económica y marítima sigue marcando el pulso entre Washington y La Habana en medio de una crisis que mantiene a la isla al límite, informó Alma Sotomayor para América Noticias. Sin fianza, presunto homicida de cerrajero cubano asesinado en West Miami.
Ante un juez de Miami-Dade compareció el hombre acusado de protagonizar uno de los crímenes que más ha conmocionado a la comunidad en los últimos días. Luis David Lemus, de 32 años, enfrenta un cargo de asesinato en segundo grado con arma de fuego por la muerte del cerrajero cubano Adrián B. Nereo, de 37 años, quien fue baleado mientras realizaba un servicio rutinario en un edificio residencial de West Miami. La jueza Mindy Glazer le negó el derecho a fianza y ordenó que permanezca bajo custodia mientras avanza el proceso judicial. El hecho ocurrió el pasado 20 de febrero, alrededor de las 6:20 de la tarde, en un complejo de apartamentos en West Miami. Según la policía de Miami-Dade, la víctima había llegado al lugar para cambiar la cerradura de un apartamento cuando fue confrontado por un hombre armado. Por razones que aún se investigan, el sospechoso abrió fuego y le disparó en la cabeza, dejándolo mortalmente herido en un pasillo del edificio. Los rescatistas lo declararon muerto en la escena y el médico forense confirmó que la causa del fallecimiento fue precisamente una herida de bala en la cabeza. Lemus escapó del lugar de los hechos, pero al poco tiempo fue arrestado. Detrás de la escena del crimen hay una historia que golpea directamente a una familia. La esposa de la víctima relató que Adrián salió de su casa para cumplir con un trabajo más y nunca regresó. «Estamos destruidos», dijo al describir el momento en que recibió la noticia. Nereo era el principal sostén del hogar, padre de familia y un trabajador dedicado cuya rutina giraba entre su oficio y su casa. Hoy su familia intenta entender cómo una simple llamada de servicio terminó en tragedia mientras exige que el responsable enfrente todo el peso de la ley. El caso sigue bajo investigación y los detectives buscan establecer el móvil del crimen. Por ahora, el acusado permanecerá tras las rejas sin derecho a fianza mientras avanza el proceso. Un hecho que vuelve a encender las alarmas sobre la violencia armada y que deja a una familia cubana en el sur de la Florida marcada para siempre. Estaremos pendientes de los detalles de este caso. Soy Leticia Grau para América Noticia. Advertencia directa desde la Casa Blanca. Donald Trump lanza el mensaje más contundente hasta ahora contra el régimen iraní. Si las negociaciones nucleares fracasan, el ataque militar está sobre la mesa y será devastador. El presidente fue claro: Estados Unidos está listo para actuar con toda su fuerza y la decisión final está en sus manos. Será un muy mal día para ese país, escribió, dejando en evidencia que Washington no permitirá que Teherán juegue con fuego mientras avanza su programa nuclear. Trump desmintió además reportes que hablaban de dudas dentro del Pentágono y calificó esas versiones como noticias falsas, reafirmando que el poder militar estadounidense está preparado para aplastar cualquier amenaza y no es una advertencia vacía. Estados Unidos ya ha desplegado la mayor maquinaria militar en Medio Oriente en décadas, con portaaviones, aviones de última generación y sistemas de defensa listos para entrar en acción en cuestión de horas. La señal es clara: Washington negocia desde la fuerza. El objetivo, según la Casa Blanca, es impedir que un régimen considerado patrocinador del terrorismo logre capacidades nucleares que pondrían en riesgo a todo el mundo. Trump insiste en que prefiere un acuerdo diplomático, pero advierte que si Irán se niega a ceder, la respuesta será fulminante y sin precedentes. En medio de la tensión global, el mensaje busca mostrar a Estados Unidos como la única potencia capaz de frenar una amenaza nuclear en el corazón de Medio Oriente. Para Washington, la línea roja está marcada: o hay acuerdo o habrá consecuencias. Les mantendremos informados. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. Nuevo capítulo en la guerra comercial de Estados Unidos con el mundo. Los aranceles globales impulsados por Donald Trump ya entraron en vigor con un impuesto inicial del 10% a las importaciones provenientes de todos los países, una medida que llega apenas días después del duro revés de la Corte Suprema a su política comercial. El máximo tribunal determinó que el presidente no tenía autoridad para imponer los aranceles anteriores usando poderes de emergencia, lo que obligó a la Casa Blanca a buscar otra vía legal para mantener su estrategia económica. La respuesta fue inmediata. Trump firmó una nueva orden ejecutiva y recurrió a la llamada sección 122 de la ley comercial, que sí permite aplicar tarifas rápidas, aunque con un límite. Solo pueden mantenerse por 150 días sin la aprobación del Congreso. Mientras tanto, el propio presidente ya advirtió que su objetivo es llevar ese arancel hasta el 15%, el máximo permitido bajo ese mecanismo, en lo que describe como una medida para defender a Estados Unidos de lo que considera décadas de prácticas comerciales injustas.
La decisión impacta directamente a importadores, empresas y consumidores porque grava desde productos industriales hasta bienes de uso cotidiano que llegan del extranjero. En otras palabras, todo lo que entra al país desde el exterior ahora paga más. Este movimiento refuerza la política económica de America First, con la que la administración busca proteger la industria nacional, reducir el déficit comercial y presionar a los socios internacionales para renegociar acuerdos. Pero también abre un nuevo frente de incertidumbre. Economistas advierten que el aumento de aranceles puede traducirse en precios más altos para los consumidores y tensiones con aliados comerciales, en un momento en que la inflación sigue siendo una preocupación clave. Aún así, desde la Casa Blanca el mensaje es claro. La batalla comercial continúa, y Washington está dispuesto a usar todas las herramientas legales disponibles para mantener los impuestos a las importaciones. Lo que viene ahora será decisivo. En los próximos meses, el gobierno deberá definir si logra convertir estas tarifas temporales en una política permanente, o si el Congreso entra en la pelea por el control de la estrategia comercial de Estados Unidos. Soy Camilo Labastilla para América Noticias. Para que estés mejor informado, te dejamos con nuestras noticias en un minuto. Conductor cubano de Lyft en Kentucky enfrenta cargos graves e intervención de ICE. Jordan Díaz Vera, cubano de 34 años y conductor de Lyft en Louisville, Kentucky, fue arrestado acusado de agredir sexualmente a una pasajera durante un viaje solicitado por la aplicación. De acuerdo con la policía local, enfrenta cargos por sodomía en primer grado, secuestro y amenazas, luego de que supuestamente detuviera el auto en el estacionamiento de una iglesia, mostrara un arma, bloqueara las puertas y forzara a actos sexuales. La víctima denunció el hecho tras llegar a su destino y Díaz Vera fue detenido al día siguiente en el estacionamiento de un supermercado. Presentador Rolando Saldívar habla sobre el inicio de su proceso de recuperación. El presentador y exlocutor cubano Rolando Saldívar reapareció en video para hablar del comienzo de su proceso de recuperación tras meses marcado por adicciones y problemas legales que afectaron gravemente su vida personal y su salud. En el mensaje, Saldívar agradece el apoyo recibido, reconoce los errores del pasado y asegura que está dando los primeros pasos para rehabilitarse y reintegrarse a su familia y a la comunidad. Su caso había generado gran impacto en la comunidad cubanoamericana. Después de que imágenes recientes mostraran un fuerte deterioro físico en contraste con la figura que muchos recordaban de la radio y la televisión en Cuba. Hola, ¿qué tal? Soy Rolando Saldívar y estamos desde este bello lugar, en un lugar de Miami. Válgame la redundancia, todo no se puede saber, señoras y señores. Bueno, aquí estamos, realmente en los últimos días, en las últimas semanas, han estado apareciendo imágenes, videos, en las que aparezco totalmente y es algo que realmente yo reconozco y públicamente lo voy a hacer. Yo soy frontal. Y sí, lo he estado consumiendo desde hace aproximadamente un año y un poquito. Y bueno, hemos llegado hasta este punto. Pero creo que ya es hora de cambiar el punto. ¿Ok? Porque yo soy tremendo loco, pero cuando yo veo el precipicio ahí, un poquito más tarde, porque aquí nadie quiere irse para el precipicio. Y por mucho que a veces no quiere una persona cuando va al cementerio porque lo van a enterrar, nadie se tira en el hueco, una persona se mentira. Entonces, yo creo que salvarse es la opción que nos queda. Después de haber llegado al fondo, solo queda levantarse. Un cubano desde Miami denunció la acumulación de isotanques de 24.000 litros de combustible presuntamente destinados a Cuba, señalando que serían enviados a través de MIPYMES. La denuncia reaviva las acusaciones de que el régimen comunista utiliza supuestas empresas privadas como pantalla para adquirir insumos en Estados Unidos y eludir restricciones. Pese a que muchas de estas estructuras estarían vinculadas directamente al aparato dictatorial. Aquí les voy a mostrar de dónde es que están saliendo los tanques de petróleo para Cuba. Sí, aquí estamos en el río de Miami y aquí pueden ver dónde están saliendo los tanques de 24.000 litros de petróleo para Cuba. Están saliendo directamente desde Miami. Miren, aquí están. Le digo esto porque yo tengo un amigo mío que trabaja aquí, y aquí están acumulando todos esos tanques que están ahí. Me estaba explicando él que son de petróleo y gasolina que van para Cuba. Ahí lo pueden ver, ¿ven? Esto aquí en el río de Miami, en South River Drive. Aquí están los tanques, ¿vi? Ahí los pueden ver. Tengo un amigo que trabaja ahí, ¿no ve? Aquí está la ESO de contenedores, y ahí se están acumulando los tanques de petróleo y gasolina que van a empezar a mandar para Cuba las MIPYMES.
Aquí pueden verlo, miren, los tanques de petróleo. Mira cuántos tanques se ven. Dice que hay un aproximado de 20 tanques de petróleo y gasolina que están esperando el barco que venga para llevárselo para Cuba. Para llevárselo para Cuba, que son las MIPYMES. Ahí también, la ESO de contenedor, aquí es donde mandan los contenedores para Cuba. Donde mandan los contenedores, las MIPYMES para Cuba llenas de productos que compran en Estados Unidos, porque como ustedes saben, el bloqueo o embargo, como le dicen, embargo económico, no afecta directamente a las empresas privadas en Cuba. ¿Lo sabes? Y los empresarios privados pueden mandar contenedores y pueden comprar petróleo en los Estados Unidos y mandarlo para Cuba. Aquí también, aquí lo pueden ver, aquí están los tanques de 24.000 litros de petróleo y gasolina, según me estaba explicando el amigo mío. Nada, se los dejo para que después no digan, no, ¿de dónde? No, aquí están los tanques y los contenedores que van para Cuba, cargados de petróleo y gasolina. Esto es América Noticias. Te esperamos de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde y a las 10 de la noche por América TV.